Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. Hoy descubrirás las impactantes visiones del profeta Daniel, un hombre que fue fiel a Dios y recibió mensajes celestiales sobre reinos poderosos, bestias misteriosas y un trono lleno de gloria. ¿Estás listo para viajar a través del tiempo y el cielo para ver cómo Dios revela el futuro? Entonces prepárate, porque esta historia te dejará con la boca abierta. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón. En los tiempos del antiguo imperio de Babilonia, después de la muerte del gran rey Nabucodonosor, otro monarca subió al trono, en su hijo Belsar. Aunque heredó un reino poderoso y lleno de riquezas, Belsar no compartía la sabiduría ni la humildad que su padre había aprendido después de reconocer al Dios del cielo. Era joven, orgulloso y arrogante. Bajo su mandato, el esplendor de Babilonia se convirtió en motivo de vanidad y el palacio real era escenario constante de celebraciones lujosas donde se rendía culto a ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Belsar gobernaba sin temor al Altísimo, ignorando las advertencias y los milagros que su propio padre había presenciado en vida. Una noche, Belsasar organizó un gran banquete para 1000 de sus príncipes y nobles, un festín que deslumbraba por su exceso y desenfreno. Se sirvieron los manjares más finos, los vinos más costosos y las melodías más alegres resonaban en el aire. Belsar, embriagado por el vino y el orgullo, quiso mostrar su poder ante todos sus invitados. Entonces, mandó traer los vasos y copas sagradas, de oro y plata que Nabucodonosor había tomado años atrás del templo de Jerusalén, aquellos utensilios que habían sido consagrados al Dios verdadero. Era una ofensa directa a lo sagrado, una provocación al cielo mismo. Los sirvientes obedecieron rápidamente y colocaron las copas sagradas sobre la mesa del banquete. Belsasar, junto con sus príncipes, sus esposas y sus concubinas, bebieron vino en ellas como si fueran copas comunes. Mientras bebían, comenzaron a alabar a sus dioses de metal, piedra y madera, olvidando completamente al Dios que había mostrado su poder en Babilonia años atrás. La música continuaba, las risas llenaban el aire, pero algo invisible comenzaba a moverse en los cielos. Lo que los hombres celebraban en la tierra era observado por Dios con justicia. De pronto, sin que nadie lo esperara, el ambiente del banquete cambió. Un silencio extraño cayó sobre la sala cuando una luz misteriosa apareció cerca del candelabro que iluminaba la gran pared del palacio. Todos los ojos se volvieron hacia esa luz y lo que vieron hizo que los rostros se pusieran pálidos y que los corazones comenzaran a latir con fuerza. Una mano humana sin cuerpo flotaba en el aire. Con un dedo brillante y firme, comenzó a escribir palabras extrañas en la pared de yeso. Las letras brillaban con intensidad sobrenatural, formando una frase incomprensible que nadie sabía leer. El rey Belsar, al ver la mano que escribía, se quedó paralizado. El color de su rostro desapareció y un temblor recorrió todo su cuerpo. Sus rodillas comenzaron a chocar entre sí y apenas podía mantenerse en pie. Jamás había sentido un miedo semejante. Los nobles lo miraban desconcertados y un murmullo de terror se esparció por todo el salón. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo. Los músicos dejaron de tocar y las copas quedaron inmóviles en las manos de los invitados. Lo que había comenzado como un banquete glorioso se había transformado en un escenario de pánico y asombro. Belsar, desesperado, gritó con fuerza que trajeran a todos los sabios del reino en astrólogos, adivinos, magos y caldeos. Cuando los hombres llegaron apresurados, el rey les prometió una gran recompensa si lograban leer la escritura en la pared y explicar su significado. Quien logre interpretar esto, dijo el rey con voz temblorosa, será vestido de púrpura, llevará un collar de oro en el cuello y ocupará el tercer lugar en el reino. Pero uno por uno, los sabios miraban la pared sin comprender. Las palabras estaban escritas en un lenguaje celestial oculto a la sabiduría humana. Los rostros de los sabios se llenaron de confusión y el rey se hundió aún más en su miedo. El caos se apoderó del banquete. Los príncipes murmuraban
Las damas se tapaban el rostro y el silencio era interrumpido solo por el susurro de la angustia. Nadie sabía qué hacer. La reina madre, al escuchar el alboroto, entró al salón y con voz serena habló al rey. Rey, vive para siempre. No te turbes ni palidezca tu rostro. Hay un hombre en tu reino que tiene el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre hallaron en él sabiduría e inteligencia como la de los dioses. Se llama Daniel. La reina continuó explicando que Daniel había interpretado sueños, revelado misterios y resuelto enigmas. Durante el reinado de Nabucodonosor, era conocido como Belshazzar, y su sabiduría provenía del Dios Altísimo. Al oír esto, el rey Belshazzar ordenó que lo trajeran de inmediato. Los guardias salieron del palacio y fueron en busca del anciano profeta, quien vivía en paz y alejado de los lujos de la corte. Mientras tanto, los nobles esperaban en tensión, con la vista fija en la escritura de la pared, cuyas letras no se desvanecían. Cuando Daniel fue traído ante el rey, la sala quedó en silencio. Su presencia imponía respeto, no por su ropa ni su posición, sino por la sabiduría y la autoridad divina que lo rodeaban. Belshazzar lo miró con ansiedad y le dijo: ¿Eres tú, Daniel, el que fue traído de Judá? He oído que el espíritu de los dioses está en ti y que puedes explicar misterios. Si logras leer lo que está escrito en la pared y me dices su interpretación, te vestiré de púrpura, te daré un collar de oro y serás el tercero en el reino. Pero Daniel no se dejó impresionar por las promesas del rey. Con voz firme y sin titubear, Daniel respondió: tus dones, quédatelos tú mismo y da tus recompensas a otro. Yo leeré la escritura y te diré lo que significa. Los presentes contuvieron el aliento. Nadie jamás había hablado así al rey. Daniel continuó: Rey, el Altísimo dio el reino a tu padre Nabucodonosor y le concedió grandeza y gloria. Pero cuando su corazón se enalteció, fue derribado de su trono y perdió su esplendor. Vivió con los animales y comió hierba como el ganado, hasta que reconoció que el Dios del cielo gobierna sobre los reinos de los hombres. Daniel levantó su mirada mirando con seriedad al rey Belshazzar, y su voz resonó con autoridad, mientras todos guardaban silencio. Tú, Belshazzar, su hijo no has humillado tu corazón, aunque sabías todo lo que le ocurrió a tu padre. En lugar de aprender de su historia, te has ensoberbecido contra el Señor del cielo. Has mandado traer los vasos del templo de Dios, y tú, tus príncipes, tus esposas y tus concubinas habéis bebido vino en ellos. Has alabado a dioses de plata y de oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden, pero al Dios en cuya mano está tu vida y todos tus caminos, no lo honraste. El ambiente en la sala era tenso. Los nobles ya no bebían ni reían. Los músicos habían abandonado sus instrumentos. Solo se escuchaban los latidos temerosos del corazón de Belshazzar y el eco de la voz profética de Daniel. Todos sabían que lo que estaba ocurriendo no era un acto de magia ni un truco, sino un mensaje sagrado y real. La luz de la escritura todavía brillaba en la pared, firme y clara, como una señal que no se podía borrar. Daniel se acercó lentamente y alzó su mano para señalar la frase escrita por la mano divina. Con solemnidad comenzó a leer: M-E-E-N-E, M-E-E-N-E, T-E-K-E-L, U-P-A-R-S. Y N pronunció Daniel con voz profunda y clara. Nadie entendía aún el significado de esas palabras extrañas, pero el solo hecho de que Daniel pudiera leerlas hizo que muchos se asombraran. Las letras brillaban intensamente, como si estuvieran escritas con fuego celestial. El silencio era total y cada persona en la sala sabía que estaba a punto de escuchar algo que venía directamente del cielo. Belshazzar estaba pálido, sudando, con la mirada fija en Daniel, esperando escuchar lo que aquellas palabras querían decir. Entonces Daniel comenzó a interpretar el mensaje. M-E-N significa que Dios ha contado los días de tu reinado y le ha puesto fin a. Un susurro de miedo recorrió el salón. Daniel continuó sin titubear. T-E-K-E. L significa que has sido pesado en la balanza y fuiste hallado. Falto a los ojos del rey se abrieron más. Y
P-E-R-E-S, que es la forma singular de Ju-P-R-S-I-N, significa que tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y los persas. Las palabras de juicio eran claras, terribles y definitivas. El mismo Dios que había levantado el imperio de Babilonia ahora declaraba su caída. Belsar, aunque lleno de temor, quiso cumplir su palabra. Ordenó vestir a Daniel con ropas de púrpura, colocó un collar de oro en su cuello y lo proclamó como el tercer gobernante del reino. Pero Daniel no buscaba honores humanos. Él sabía que la corona de Babilonia ya no tenía poder ante el juicio de Dios, mientras el profeta se retiraba, los nobles seguían sin saber qué hacer. El rey, aunque había escuchado el juicio, no se arrepintió. Su corazón seguía endurecido y la escritura en la pared seguía brillando como una sentencia ineludible sobre su destino. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía confiada dentro de sus enormes murallas, algo inesperado comenzó a suceder. El ejército de los medos y los persas, dirigido por Ciro y Darío, ya se encontraba muy cerca. Durante años habían estudiado cómo conquistar la ciudad, que parecía inexpugnable. Pero Babilonia tenía una debilidad. El río Éufrates pasaba por dentro de sus murallas. Los enemigos, astutos, habían desviado el curso del río y sus soldados comenzaron a entrar por el lecho seco. Aprovechando que dentro del palacio todos estaban distraídos por el banquete y la confusión, mientras las calles de Babilonia estaban aún tranquilas y la mayoría de los habitantes dormía sin sospechar nada. Los ejércitos enemigos avanzaban silenciosos por los pasadizos ocultos del río. El gran banquete había hecho que los guardias descuidaran sus puestos y las puertas internas de bronce, que deberían haber estado cerradas, estaban abiertas. Los soldados se deslizaban como sombras por las avenidas vacías, acercándose al corazón del palacio. Lo que parecía una noche común en la ciudad más poderosa del mundo se estaba convirtiendo en la última noche de su reinado. Dentro del palacio, el ambiente seguía tenso. Los invitados comenzaban a retirarse lentamente, algunos asustados, otros confundidos. Nadie se atrevía a hablar en voz alta. La escritura en la pared aún brillaba, como si estuviera esperando el cumplimiento de su mensaje. Belsasar, a pesar de todo, se mantenía en su trono, con el rostro pálido y sin fuerzas. No daba órdenes, no hablaba. Su orgullo había sido quebrantado, pero su corazón no se volvió al Señor. Era como si su destino ya estuviera sellado por las palabras que Daniel había pronunciado con tanto poder. Afuera, las puertas del palacio fueron abiertas sin resistencia. Los soldados enemigos entraron sin derramar sangre, porque Dios mismo había entregado la ciudad en sus manos. En poco tiempo, el ejército se apoderó del palacio, de las torres y de los salones reales. Los príncipes y los nobles fueron capturados, y el rey Belsasar fue hallado en su trono, mudo y tembloroso, sin una sola espada desenvainada, sin una batalla. Babilonia cayó esa misma noche, tal como el mensaje celestial lo había anunciado. Las palabras en la pared se habían cumplido al pie de la letra. Y así, la gran ciudad, que había sido símbolo de orgullo y esplendor, cayó en manos de un nuevo imperio, el de los medos y los persas. Dios había hablado y su palabra se cumplió sin tardanza. Daniel, el fiel profeta, no fue dañado. Por el contrario, fue respetado por los nuevos reyes, pues su sabiduría y su relación con el Dios del cielo eran reconocidas por todos. La historia del juicio de Belsasar quedó grabada no solo en la pared, sino en el corazón de todo el pueblo. Un recordatorio eterno de que el orgullo precede a la caída y que el Dios Altísimo es quien levanta y derriba reinos según su justicia. Al amanecer, la bandera de Babilonia ya no ondeaba en lo alto del palacio. En su lugar, ondeaba el estandarte de los medos y los persas. El nuevo imperio había comenzado, y con él, un nuevo gobernante, el rey Darío. Aunque extranjero en aquella tierra, Darío era un líder sabio que había oído rumores sobre un anciano hebreo llamado Daniel, quien poseía un espíritu superior.
y había interpretado misteriosamente la escritura divina que precedió a la caída del imperio. Sin perder tiempo, Darío mandó llamar a Daniel para conocerlo y hablar con él cara a cara. Cuando Daniel fue presentado ante Darío, el nuevo rey quedó impresionado por su presencia serena, su sabiduría al hablar y su mirada firme, como quien ha estado cerca de Dios en Daniel, a pesar de su edad avanzada. Irradiaba respeto y autoridad espiritual. Darío decidió de inmediato nombrarlo como uno de los 3 altos funcionarios que gobernarían bajo su mandato. Pero pronto, debido a su excelente trabajo y sabiduría, el rey pensó en ponerlo a cargo de todo el reino, por encima de todos los gobernadores y príncipes. Esto causó celos entre los demás oficiales del reino. No podían soportar que un extranjero, y además un hebreo, tuviera más honor que ellos. Entonces comenzaron a buscar algo en lo que pudieran acusar a Daniel. Rebuscaron en sus documentos, espiaron sus actos y preguntaron por sus decisiones, pero no hallaron ninguna falta ni corrupción, porque Daniel era fiel, justo y honesto en todo lo que hacía. Finalmente, los hombres se dijeron entre sí: no encontraremos ninguna falta contra este Daniel, a menos que la busquemos en algo relacionado con la ley de su Dios. Fue así como tramaron un plan astuto y peligroso. Se presentaron todos juntos ante el rey Darío fingiendo lealtad y respeto. Le dijeron: Rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernadores, oficiales, príncipes y capitanes hemos acordado que el rey debería firmar un decreto que prohíba que durante 30 días cualquiera haga petición a cualquier dios o a cualquier hombre, excepto a ti, oh rey, y quien desobedezca este decreto sea echado al foso de los leones. El rey, halagado y sin sospechar nada, firmó el decreto y lo selló con su anillo real, haciendo la ley irrevocable. Daniel, al enterarse de que el decreto había sido firmado, no cambió sus costumbres ni escondió su fe, como lo hacía cada día. Subió a su casa, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y se arrodilló 3 veces al día para orar y dar gracias delante de su Dios. Él sabía que su fidelidad podía costarle la vida, pero su amor y obediencia a Dios eran más fuertes que cualquier temor. Los hombres que lo espiaban lo observaron y corrieron al palacio para acusarlo ante el rey. Se presentaron con urgencia ante Darío y le dijeron: Rey, ¿no firmaste un decreto que prohibía hacer oración a cualquier dios o persona que no fueras tú por 30 días? El rey respondió: así es, y según la ley de los medos y los persas, no puede ser revocada. Entonces dijeron a Daniel: uno de los cautivos de Judá no te respeta a ti ni a tu decreto. 3 veces al día ora a su Dios. Cuando el rey escuchó esto, quedó profundamente angustiado, porque respetaba a Daniel y sabía que era un hombre justo. Pasó todo el día buscando una manera de librarlo, pero no encontró forma legal de salvarlo. Al llegar la noche, los hombres volvieron a insistir ante el rey: recuerda, oh rey, que la ley no puede cambiarse. Con gran tristeza, Darío ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran al foso de los leones. Mientras lo llevaban, el rey se acercó a él y le dijo: con esperanza en tu Dios, a quien sirves continuamente, él te libre. Entonces sellaron la entrada del foso con una piedra y la marcaron con el sello del rey y de sus nobles, para que nadie pudiera alterar el castigo. Luego, Darío regresó a su palacio, pero no comió, no escuchó música, ni pudo dormir en toda la noche dentro del oscuro foso. Los leones caminaban inquietos. Eran bestias feroces, hambrientas y poderosas. Pero Daniel, con el corazón firme en la fe, se mantuvo en oración. Sabía que su vida estaba en manos del Dios Altísimo y no en las garras de los leones. En medio del silencio, una luz celestial iluminó el lugar y un ángel del Señor descendió en medio del foso. Con solo una palabra, cerró la boca de los leones. Las fieras, que normalmente habrían devorado a cualquiera, se echaron tranquilas a los lados de Daniel, como si fueran mansos corderos, guardando al siervo de Dios. La noche pasó lenta y silenciosa. En el palacio, Darío caminaba de un lado a otro, ansioso, esperando que llegara la luz del amanecer. Ni una sola vez
dejó de pensar en Daniel. Tan pronto como salió el sol, el rey se levantó apresuradamente y corrió hacia el foso. Convus, temblorosa, llamó desde afuera: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar tu Dios, a quien sirves continuamente, de los leones? El eco de su voz retumbó en el foso y por un momento todo quedó en silencio. Entonces, una voz firme y clara respondió desde dentro: Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño, porque ante él fui hallado inocente. Y tampoco contra ti, oh rey, he cometido falta alguna. El corazón de Darío se llenó de alegría. Inmediatamente ordenó que sacaran a Daniel del foso, y cuando lo revisaron, no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Todo el reino se asombró al ver el milagro con sus propios ojos. Y Darío supo en su corazón que el Dios de Daniel era el único Dios verdadero. Mientras los sirvientes del rey ayudaban a Daniel a salir del foso, todos los que estaban presentes quedaron atónitos. Nunca antes se había visto algo semejante. Un hombre saliendo ileso de entre los leones. Los nobles y oficiales que hasta hacía poco habían conspirado contra él ahora no podían ni sostenerle la mirada. Pero Daniel, con rostro sereno y espíritu firme, levantó sus ojos al cielo y dio gracias a Dios en silencio. Sabía que su vida había sido preservada por el poder divino y que había sido vindicado delante de los hombres. El rey Darío, conmovido y lleno de admiración, mandó traer a todos los que habían tramado contra Daniel. No podía permitir que la maldad quedara impune, y mucho menos que se atentara contra un hombre justo. Ordenó que los acusadores, junto con sus familias, fueran echados al mismo foso que había sido preparado para el profeta. Y antes de que siquiera tocaran el fondo, los leones los atraparon con furia, demostrando que su hambre era real y que lo que había salvado a Daniel no fue la casualidad, sino el milagro de Dios. Después de estos eventos, Darío convocó a todos los gobernadores, jueces y oficiales del reino. Les habló con autoridad y les declaró que el Dios de Daniel era el Dios viviente quien reina para siempre y que su reino no será destruido. Mandó redactar un nuevo edicto, esta vez proclamando que todos los pueblos, naciones y lenguas bajo su dominio debían temer y reverenciar al Dios de Daniel. Fue así como el nombre del Señor se dio a conocer aún más allá de Babilonia, llegando hasta las tierras más lejanas del imperio. Y Daniel prosperó grandemente durante el reinado de Darío y también en los días del rey Ciro de Persia. Ya anciano pero lleno de sabiduría, fue guía de muchos y consejero de reyes. Su vida fue un testimonio viviente del poder de la oración, de la fidelidad inquebrantable y de cómo Dios honra a quienes le honran. No buscaba recompensas ni gloria, solo deseaba servir al Señor con un corazón puro. En todo lo que hacía, Dios estaba con él y por donde iba, dejaba huellas de luz. Años después, cuando Daniel ya había pasado los 90 años, comenzó a recibir visiones asombrosas de parte de Dios. En sueños y revelaciones, el Altísimo le mostró lo que vendría en los tiempos futuros. Imperios que se levantarían y caerían en el sufrimiento de su pueblo y la promesa de un Mesías que traería salvación eterna. Cada visión lo dejaba atónito, a veces débil, pero siempre fortalecido por la certeza de que Dios controlaba la historia desde los días de Nabucodonosor hasta los confines de los siglos. Una de las visiones más impactantes le llegó mientras estaba orando y ayunando por su pueblo. Daniel se encontraba profundamente entristecido por los pecados de Israel y por los años de exilio. Entonces, mientras hablaba con Dios, el ángel Gabriel fue enviado a él con un mensaje celestial. Le habló sobre las 70 semanas decretadas para su pueblo y la ciudad santa, y le reveló detalles misteriosos sobre el futuro, la llegada del ungido, tiempos de angustia y finalmente la victoria de Dios sobre el mal. Estas visiones no eran solo para él, sino para las generaciones venideras. Daniel las escribió cuidadosamente, registrando todo con detalle. Sabía que muchos no entenderían su significado de inmediato, pero también sabía que en el tiempo correcto, Dios revelaría lo que estaba oculto. Cada palabra que escribía era como una semilla profética que florecería en el momento indicado.
Su habitation, silenciosa y modesta, se convirtió en el lugar donde el cielo hablaba con la tierra. Durante uno de esos momentos de oración, Daniel tuvo otra visión extraordinaria. Vio 4 grandes bestias que salían del mar, cada una diferente de la otra. La primera como un león con alas de águila, la segunda como un oso, la tercera como un leopardo con 4 alas, y la cuarta, terrible, espantosa y fuerte, con dientes de hierro. Cada bestia representaba un reino del mundo. Peró, Alfino, vio un trono blanco y al anciano de días tomando su lugar, juzgando con justicia y estableciendo un reino eterno. Y entonces, en medio de esa visión majestuosa, Daniel vio algo glorioso, un hijo de hombre que venía con las nubes del cielo. Fue llevado ante el anciano de días, y a él se le dio dominio, gloria y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servirían, y su reino no tendría fin. Daniel tembló al ver esa imagen, porque entendió que el propósito de Dios iba más allá del exilio, más allá de los reyes terrenales. Un Salvador vendría, y su reinado sería de paz y verdad. Aún con tantos años vividos, cada revelación hacía que el corazón de Daniel ardiera de emoción y reverencia. No comprendía todo, pero sí sabía esto, que Dios era fiel, que su promesa se cumpliría y que el pueblo que ahora sufría sería restaurado. Por eso, cada mañana, Daniel se levantaba con esperanza. Abría su ventana hacia Jerusalén y oraba como siempre lo había hecho. A pesar de todo, su fe nunca flaqueó y su vida siguió siendo una lámpara encendida. En medio de los tiempos oscuros, en los días siguientes, Daniel no podía dejar de meditar en aquella figura celestial, el Hijo del Hombre, que vendría en las nubes con gloria. Cada vez que recordaba la escena del trono de fuego, el juicio del anciano de días y la entrega del reino eterno al ungido, su alma se llenaba de una mezcla de asombro y temor reverente. Aunque sus fuerzas físicas comenzaban a menguar con los años, su espíritu se mantenía firme, alimentado por el conocimiento de que el plan divino avanzaba con precisión celestial. Una noche, mientras Daniel estaba acostado, se le presentó otra visión. En ella vio un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro, que embestía hacia el oeste, el norte y el sur, y nadie podía hacerle frente. Luego apareció un macho cabrío del oeste que venía velozmente, sin tocar la tierra, y derribó al carnero con furia. Daniel, confundido por lo que veía, pedía comprensión. Y entonces un ángel llamado Gabriel se acercó y le explicó que estos animales representaban los reinos de Media Persia y Grecia, y que vendrían tiempos difíciles para su pueblo. El ángel no solo le explicó los símbolos, sino que le habló con voz solemne sobre un tiempo de angustia, en el cual se levantaría un rey altivo, destructivo y blasfemo. Este gobernante perseguiría a los santos, profanaría el templo y se levantaría contra el príncipe de los príncipes, pero sería quebrantado, no por mano humana. Daniel sintió un profundo dolor en su corazón al saber que vendrían días oscuros, pero también tuvo esperanza al escuchar que Dios pondría fin a la maldad y restauraría la justicia en el tiempo señalado. La visión era tan intensa que Daniel quedó enfermo por varios días. No podía comer ni levantarse de la cama, y los que lo rodeaban creían que su avanzada edad estaba cobrando factura, pero no era la edad. Era el peso espiritual de los misterios que había visto. Sin embargo, apenas recobró fuerzas, volvió a sus tareas, pues sabía que su vida no era suya, sino una misión divina. Aunque era sabio y venerado en la corte, prefería pasar su tiempo en la soledad, buscando a Dios, escribiendo lo que veía y orando por su pueblo. Un día, mientras leía el libro del profeta Jeremías, Daniel descubrió que el tiempo del exilio estaba por cumplirse en 70 años desde la desolación de Jerusalén. Esta revelación lo estremeció. Sin perder tiempo, se vistió con ropas de luto, se cubrió de ceniza y ayunó con lágrima. Elevó una de las oraciones más sinceras de su vida, confesando los pecados del pueblo, intercediendo por su nación y suplicando el favor de Dios sobre su ciudad santa. Su oración fue tan poderosa
que el cielo no tardó en responder. En medio de esa oración ferviente, Gabriel apareció nuevamente, esta vez con un mensaje que cambiaría la historia. Le habló sobre las 70 semanas, un periodo profético que abarcaba desde la orden de restaurar Jerusalén hasta la llegada del Mesías. Le habló del ungido que sería cortado, del fin de los sacrificios y de la llegada de un pacto eterno. Daniel escuchaba con atención cada palabra, sabiendo que Dios le estaba mostrando la redención futura, no solo de Israel, sino de toda la humanidad. A medida que pasaban los días, las visiones seguían viniendo. Una noche, Daniel tuvo otra experiencia asombrosa. Fue llevado en espíritu junto a un río, y allí vio a un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro, rostro como relámpago, ojos como antorchas de fuego, y voz como estruendo de multitudes. Era un mensajero celestial tan glorioso que todos los hombres que estaban con Daniel huyeron y se escondieron, aunque no podían ver la visión. Daniel, por su parte, cayó rostro en tierra, sin fuerzas. El ser celestial lo tocó y lo fortaleció, y le dijo que desde el primer día que Daniel había dispuesto su corazón para entender y humillarse ante Dios, su oración fue escuchada. Le habló de las batallas espirituales que ocurrían en los cielos, entre los príncipes angélicos y las fuerzas del mal. Le reveló que aunque el cumplimiento tardaría, todo lo que se le mostraba estaba sellado para el tiempo del fin. Daniel comprendió que sus visiones no solo tenían valor para su generación, sino para los siglos por venir. Y así, Daniel, el hombre amado por Dios, continuó escribiendo, orando y esperando. No buscaba recompensa terrenal ni deseaba reconocimiento humano. Su única aspiración era ser fiel hasta el final, aunque muchos no comprendieran lo que él sabía. Vivía con la mirada puesta más allá de Babilonia, más allá de Persia, más allá del presente. Sus ojos espirituales veían el trono eterno, el juicio justo, la victoria del bien sobre el mal y la restauración gloriosa del pueblo de Dios. En los últimos días de su vida, Daniel se mantuvo firme, con la misma disciplina de siempre, orando 3 veces al día, agradeciendo, intercediendo y esperando. Su casa se había convertido en un lugar santo, donde las palabras del cielo descendían y quedaban grabadas. Aunque los imperios cambiaban, aunque las coronas pasaban de una cabeza a otra, el corazón de Daniel seguía sujeto al Rey de Reyes, y sabía, con plena certeza, que un día todo lo que había visto en visión se cumpliría con poder. Si te gustó esta asombrosa historia de Daniel y cómo Dios le reveló visiones increíbles sobre el futuro, el juicio celestial y la victoria del bien sobre el mal, no olvides suscribirte a nuestro canal Biblia Kids. Dale like a este video y déjanos un comentario contándonos cuál fue tu parte favorita. Las visiones de las bestias, el trono del anciano de días, el ángel que habló con Daniel o la promesa del Mesías que vendría. Y dinos también qué otra historia de la Biblia te gustaría ver en el próximo episodio. Nos vemos muy pronto con más aventuras increíbles llenas de fe, valor y el poder de Dios. Hasta la próxima, amigos de Biblio Kids.